No solo como episodio 44. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de No solo como. Soy Miriam Ruiz, médico, nutricionista y creadora de la escuela online de alimentación y salud edial.es. Y en este podcast hablamos sobre hábitos de alimentación saludables desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más real, desde vuestra perspectiva. Aquí compartimos experiencias, dudas, consejos, estrategias, lo que sea, para superar los obstáculos que nos encontramos en el día a día cuando queremos mejorar nuestros hábitos. Pero lo más importante es que aprendemos a compaginarlo con el resto de cosas de nuestra vida, con el trabajo, con la familia, con el ocio, con la vida social y por supuesto sin perder nuestro bienestar mental. Porque en la vida no solo comemos, o al menos yo no solo como. Hoy os traigo una nueva entrevista con una invitada, Marisa, que nos comparte cómo ha sido su experiencia cambiando hábitos de alimentación y de estilo de vida. Durante la entrevista, Marisa nos cuenta cómo vivió sus primeros cambios impulsada por el movimiento Real Fooding. Hablamos de los problemas que le generó el tener un enfoque demasiado rígido al inicio y de cómo ha ido evolucionando su forma de ver la alimentación y la salud hacia un estilo de vida más flexible y satisfactorio. Además, Marisa nos comparte también todos los aprendizajes con los que se queda y qué haría diferente si volviera a empezar. En un momento de la entrevista comentamos la importancia de rodearnos de personas con nuestros mismos objetivos y motivaciones como un aspecto clave para hacer más fácil y exitoso nuestro propio proceso de cambio de hábitos. De hecho, ese es uno de los objetivos del grupo privado de la escuela online, rodearnos de personas con las que compartir este camino para acompañarnos, apoyarnos y motivarnos entre todos. Os aseguro que estar en una comunidad como esta realmente marca la diferencia. Ya sabéis que podéis formar parte de este grupo privado si os unís a mi escuela online en www.edial.es, edial con Y, repito, www.edial.es, y que al uniros, además, tenéis acceso inmediato a más de 40 cursos sobre alimentación y salud en formato vídeo y también en audio, por si queréis escucharlos como si fuera un podcast. En esta escuela online cada mes se estrena un curso nuevo y este mes estamos con el curso de ciclo menstrual, un curso súper interesante para entender los cambios que experimenta nuestro cuerpo, aprender a reconocer cada fase y saber si nuestro ciclo es saludable. Así que si os suena interesante podéis echarle un vistazo y uniros en www.edial.es. Bueno, pues ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo y por venir a pasar este ratito con nosotros, a contarnos tu experiencia y a charlar de cosas que seguro que van a interesar a mucha gente. Pero bueno, antes de nada, cuéntanos si quieres algo sobre ti, lo que a ti te apetezca, ¿vale? O lo que consideres relevante para entender un poco después el contexto o las cosas de las que vamos a hablar. Ok, genial. Bueno, pues muchas gracias primero a ti por invitarme, que la verdad que yo soy una persona que me encanta hablar, me encanta expresarme y en lo que pueda ayudar a los demás, pues aquí estoy. Estupendo. Yo soy una persona que me dedico al mundo de la dietética. Anteriormente venía de trabajar en la hostelería y bueno, hubo un cambio en mi cabeza y decidí pues cambiar mi estilo de vida porque no estaba a gusto. Y bueno, pues empecé esta andadura allá por 2017, principios del 18. Marisa, ¿y cuál fue el motivo de ese cambio, ¿no? de chip que acabas de comentar? Pues hubo varios. A finales de ese año, de ese 2017, yo estaba en una relación tóxica, en un trabajo tóxico, y mi vida en general era pues muy tóxica porque mis hábitos eran muy malos. Uh-huh. Entonces hubo un momento en el que mi cabeza empezó a decirme, ¿pero qué estás haciendo? Yo fumaba, y fue como, dejé de fumar, dejé la relación tóxica, dejé el trabajo. Fue como, final de 2017, una liberación. O sea, además, por ejemplo, dejar de fumar yo considero que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Uh-huh. O sea, no me tiembla el pulso al decirlo, la mejor. No hay más. Y bueno, pues a partir de ahí, como te digo, me quedé en paro. Entonces empecé a investigar. Porque, bueno, pues me surgió esa curiosidad y esa inquietud. Y empecé a curiosear sobre el tema de la alimentación saludable y demás. Uh-huh. Y ¿hubo algo, no sé, algún referente o alguna persona o alguna corriente de alimentación que en ese momento
te hiciera más consciente, ¿no?, de la importancia de los hábitos de alimentación o que motivara todavía más, ¿no?, ese cambio que tú estabas emprendiendo? Totalmente, sí, sí. Yo por aquellos entonces descubrí el grupo Facebook de Real Foodie y Ujú. me metí ahí y empecé a empaparme de toda la información que había. ¿Qué pasa? Que como tengo bastante capacidad de retención, yo leía cosas y se me quedaban. Entonces yo después ayudaba mucho a la gente en los comentarios. Entonces a raíz de ahí pues más aprendía. Y fue como una bola que se fue haciendo cada vez más grande, que creció ahí dentro de mí. Y bueno, al principio lo viví súper motivada, porque lo cogí o sea, pasé de 0 a 100, lo cogí con muchas ganas. Ujú. Y bueno, eh, a día de hoy sé que ese gran cambio así que me ha hecho estar ahora en la situación en la que estoy con respecto a mis hábitos. Pero bueno, yo creo que a día de hoy lo haría de otra manera. Sí, o sea, tú mirando retrospectivamente harías las cosas diferente a como las hiciste en ese momento. ¿Cómo las harías? O sea, cuéntanos si quieres el cambio, es decir, cómo lo viviste y ahora ya sabiendo lo que sabes a día de hoy, ¿qué cosas harías diferente? Pues yo lo viví de una manera, pues como te digo, al haberme quedado en paro tenía mucho tiempo libre y estuve Mm, mucho tiempo y sí que es verdad que me llegué a obsesionar. O ajá. sea, yo, por ejemplo, eso lo cuento cuando me preguntan algún ejemplo de este tipo. Yo me iba al cine y yo lo pasaba mal, me generaba ansiedad el hecho de decir, uy, palomitas, ¿qué hago? Me llevo comida, yo me llevaba palomitas Ujú. y me llevaba mi merienda. Y eso me generaba muchísima ansiedad, el hecho de la vida social, ¿no? El hecho de Sí. salir a cenar o como te he comentado, lo del cine. Y bueno, para esto me ayudó mucho el ayuno intermitente. Por Ajá. el hecho de darme cuenta que no tengo que comer cada 2, 3 horas. O sea, que no soy un pajarito, no soy un pez, que en la Ujú. naturaleza tengo un entorno hostil y tengo que alimentarme cuando puedo. No, nuestra vida está plagada de alimentos y realmente no es necesario comer cada 2, 3 horas. Entonces ese ayuno intermitente sí que me ayudó a decir, tengo 3 opciones. O me llevo comida o no me llevo nada y me compro las palomitas del cine porque voy una vez cada 1000 años, Ujú. o no como, porque cualquiera de las 3 opciones es válida y ninguna de las tres me genera ansiedad, que es lo que a Ujú. mí me pasaba anteriormente. Me generaba muchísima ansiedad el hecho de, pues, esa vida social o de lo que te comentaba en cine. Era muy rígida. Y entonces Ujú. yo creo que a día de hoy lo había hecho de otra forma. Era muy rígida y además intentaba convencer a mi entorno. Ujú. De hecho, yo iba a casa de mis padres y era como, el arroz lleva colorante alimentario. Uy, esto no sé qué. Y mis padres a veces me decían, y mi hermana era como, joder, es que estás tan pesada, es que casi que no queremos que vengas, porque es que nos hace sentirnos mal, nos están metiendo tanta caña todo el rato, Ujú. que, o sea, cada uno, lo que he aprendido de todo esto es que cada uno da los pasos y aprende cuando le hace clic la cabeza. Totalmente. O sea, es como el fumar, todo el mundo sabe que fumar es malo, Ujú. y la gente sigue fumando, hasta que su cabeza no le dice, ya, no lo hacen. Entonces, da igual, por mucho que yo lo puedo predicar con el ejemplo, apostar aprendizajes, lo que yo he vivido, pero lo que no puedo hacer es imponer o exigirle a los demás que hagan ese cambio. Sí, lo que pasa es que es verdad que muchas veces, ¿no? Como cuando descubrimos algo nuevo y es como muy revolucionario porque a nosotros mismos, ¿no? Nos cambia la forma de pensar sobre un tema que teníamos previamente y encima lo experimentamos y observamos las mejoras que obtenemos cuando ponemos eso en práctica, es como que queremos ser profetas, ¿no? Sí, sí. De eso que acabamos de descubrir y es verdad que vamos hablando de ello, intentando, pues eso, ¿no? Contarle a todo el mundo lo que hemos descubierto. Y sí que es cierto que puede que a veces no sepamos quizá gestionar bien, ¿no? Sí. Ese intentar convencer a los demás, porque al principio piensas que esas personas, ¿no? Tú les vas a ser capaz de abrir los ojos, pero se nos olvida eso que has dicho que es tan importante, y es que tú no puedes abrirle los ojos a nadie, es decir, es la persona la que tiene que hacer el clic y estar dispuesta, ¿no? A recibir información nueva y a cambiar, y en ese momento, pues a lo mejor si sabe que tú dispones de esa información, recurrirá a ti y te Claro. preguntará, pero ya será voluntad de ella, es decir, si no, es como hablar contra una pared. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso me pasó con mi familia, como te digo, y ahora a veces mi padre me pregunta, oye, ¿esto es bueno? ¿Esto tú qué crees? Y entonces, ha sido porque él realmente ha querido Ujú. mejorar un poco
que al final ellos tampoco es que coman mal. Al final pues es una generación que viene de comer mucho guiso, mucho... O sea, al final su alimentación no es tan bastante ultraprocesada como la alimentación de los jóvenes de hoy día. Dentro de lo que cabe tampoco lo hacían mal. Pero como tú dices, como yo estaba tan emocionada, al final yo estaba emocionada con la información y yo quería compartirla a toda costa. El problema es que no pensaba en la parte de los demás, solamente era monotema. O sea, estaba todo el día hablando de lo mismo. Entonces al final pues eso también a otra persona que no está en el mismo momento vital que tú, pues puede generar ese... que se cansen al final de escucharte, que digan, no quiero ya más información sobre esto porque no me apetece. Sí, de hecho puede incluso llegar a enturbiar un poco la relación social, ¿no?, que tienes con tu entorno. Sí, como te digo, me dijeron mis padres, como sigas así, no te invitamos más a comer, porque es que todos son pegas. Y que no eran pegas, yo tampoco soy una persona que me caracterice por ir machacando. Yo intento siempre comunicarlo de una forma asertiva o de una forma diferente a la que a lo mejor anteriormente, cuando era tóxica, lo hacía, ¿no? Entonces, pues... Pero claro, cuando siempre estás hablando de lo mismo, al final la gente que no está interesada, pues obviamente, pues se cansa y te lo comunica. Entonces yo frené un poquito y al final pues me fui dando cuenta que ese no era el camino. El camino es predicar con el ejemplo, comunicar, yo puedo comunicar y que reciba el mensaje bien, pero lo que no voy a hacer es pasarme como me pasaba horas discutiendo, que bueno, no era discutir, era intentando convencer a gente en el grupo Facebook, por ejemplo, o a mi familia, sobre cosas que realmente uno no ve hasta que no está dispuesto a verlas. Como yo el ejemplo que pongo siempre, lo que te he dicho, en dejar de fumar. Todo el mundo sabe que es malo. Sí, Y hasta que tú lo quieres, no lo dejas. cierto. Bueno, Marisa, en todo este proceso tuyo de cambio de hábitos de alimentación, ¿has seguido o sigues algún tipo de corriente de alimentación? ¿Y cómo ha evolucionado tu forma de pensar sobre ella? ¿Has experimentado con diferentes estilos? No sé, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues básicamente yo siempre me he basado en una alimentación muy mediterránea, pero sí que es verdad que consumía anteriormente pues bastante más ultraprocesados y bueno, encima pues mi estilo de vida no era el adecuado en ninguno de los otros ámbitos. No tenía control al descanso, como te digo, fumaba, no hacía deporte. Entonces, el simple hecho de empezar a cambiar un poquito todo eso, porque bueno, la salud no es solo lo que comes. O sea, es como una silla, si tiene 4 patas y tienes una bien y las otras 3 no las tienes, pues la silla no se sostiene, ¿no? Entonces, he ido cambiando un poco en ese sentido hacia buscar una salud más global. Sí que es verdad que cuando yo empecé en el real fooding, como te he comentado, Sí. y lo vivía de una forma muy rígida, muy estricta. Yo no me permitía comer nada que no fuera real food, ¿no? Iba por ahí leyendo todas las etiquetas y bueno, pues en realidad, a día de hoy, obviamente lo sigo haciendo en el sentido de yo veo un producto nuevo y obviamente lo primero que voy a ver es la lista de ingredientes, a ver qué ingredientes contiene. Después me voy a la tabla nutricional, a ver qué macros tiene. Y después ya decido si me apetece, siendo mejor o peor, sabiendo que es más sano o menos sano, decido y pienso, ¿esto qué me va a aportar a nivel de salud mental? Si me apetece comerme un croissant de chocolate sabiendo que es malo, me lo voy a comer. Eso antes no lo hacía. O sea, era muy rígida. Yo cogí el real fooding, vamos, a tope y de esto de que ibas mirando los carros de la gente y todo, en plan, uy, madre mía, lo que lleva. Que luego yo no juzgaba ni nada, pero sí que es verdad que en ese momento, en el grupo, pues sí que se juzgaba mucho al fake fooder, ¿no? Había como mucha diferenciación y entonces tampoco creo que sea el camino el culpabilizar a una persona, porque al final es lo que hablábamos. Esa persona puede que no sea consciente de sus hábitos y aparte de eso que lo cambiará cuando él quiera, con información y con ejemplos buenos, ¿no? No con, uy, ¿qué llevas en el carro? Lo mismo esa persona, pues, lleva todos los días una alimentación súper saludable y ese día le ha apetecido comprarse un croissant de chocolate. A lo mejor yo la estoy juzgando por un momento puntual que he visto y que yo no sé realmente cómo es su vida. A mí me ves el otro día en el Mercadona que me compré una bolsa de croissant de chocolate y puedes decir, compré un montón de cosas sanas y me compré eso. Y puedes decir, cualquiera que vea el carro puede decir, uy, mira lo que está comprando esta. Es un momento puntual y no somos nadie para juzgar a los demás. Y en ese momento, pues yo sí quiero vivir muy así.
Teníamos todos, juzgábamos demasiado a los demás. Pero yo creo que también ha ido evolucionando un poco, ¿no? Sí. O sea, yo creo que todas las personas que a lo mejor igual en un primer momento tenían esa visión más rígida, más estricta del concepto, yo creo que también han ido evolucionando a esa visión más abierta, ¿no? Más amable de la Sí, alimentación y también pues entendiendo que lo que tú decías, que la alimentación no lo es todo, que hay otras patas de la silla que también hay que cuidar y que sobre todo importa mucho el contexto de cada persona en cada momento. claro. Es la clave, la individualización. O sea, no todo el mundo, a todo el mundo le funciona lo mismo. Sí que hay unas pautas generales que Ujú, podemos aplicar, pues, entrenar fuerza en la medida en la que puedas y te permita tu salud. Porque, bueno, una persona que tenga cierta patología física, pues quizás tiene más complicado, por ejemplo, hacer una sentadilla. Una persona ujú, que tenga la rodilla no se va a meter 30, 50, 100 kilos en sentadilla, obviamente. Adaptar al contexto, en la alimentación igual. O ujú, sea, no a todos no funciona lo mismo. Es como dejar de fumar nuevamente. A uno le funciona poquito a poco y a otro le funciona de golpe, como a ujú, ti. O sea, con la alimentación pasaría un poco igual. Hay quien lo tiene que hacer totalmente de golpe y luego poco a poco ir adaptando, ujú. y hay quien tiene que hacer pequeños cambios. Para eso está la individualización, y para eso en consulta, pues como tú bien sabes, lo trabajamos. Y Marisa, tú nos has comentado, ¿no? Que de todo este cambio, ¿no? De hábitos de alimentación que empezaste como de una forma, pues eso, muy radical, muy rígida, ya nos has dicho con lo que no te quedarías, ¿no? Es decir, lo que Sí. habrías hecho diferente. Pero ¿con qué sí te quedas? Es decir, ¿qué es de todo esto que has aprendido lo que realmente ha llegado a tu vida para quedarse contigo? Pues lo que se ha quedado es el hecho de priorizar mi salud Ujú, y priorizar unos hábitos, o sea, integrar en mi vida unos hábitos que sean saludables y que me gusten, que son sostenibles en el tiempo. O sea, yo en mi casa había muchas comidas que no comía de pequeña porque no me gustaban y eran comidas sanas. Y a día de hoy, cuando mi padre hace, le digo, guárdame un tupper, que me lo quiero comer, ujú, ¿sabes? Por ejemplo, hervido y cosas así. El hecho de integrar muchísima verdura en mi alimentación, que antes yo apenas comía verdura. ujú, Había una comida que no me gustaba en casa y yo me iba a la panadería y me compraba una empanadilla, por ejemplo, y me comía eso. Y es sí. como, realmente no estaba haciendo las cosas bien. El hecho de comer más fruta, que tampoco comía antes fruta y ahora sí que como. Ujú, Eh, Prácticamente creo que todo. O sea, el hecho de cuidarme, yo antes, o sea, me pasaba de no cuidarme en nada a cuidarme mucho. Y me gusta. Me gusta cocinar verduras y que huela la casa con especias y fuentes de proteína de calidad. Lo ujú, tengo integrado en mi vida y es que realmente me quedo con eso, con todo lo que me ha aportado a nivel de aprendizajes también, ujú, de pues qué es lo que el cuerpo necesita para estar ujú. más sano. El hecho de que antes estaba más cansada, tenía un peor humor, ahora estoy mucho más contenta, siempre estoy bien, me apetece hacer las cosas, soy mucho más activa. O Ujú, sea, al final es un cúmulo que sí que es verdad que, por ejemplo, en Real Food y en eso también se me quedaba un poquito corto la parte de potenciar más el deporte, la conexión con la naturaleza, que es ujú, increíble. O sea, yo antes estaba encerrada en la cueva con mi ex viendo series y no hacíamos nada, nada más que ver series y perder ahí el tiempo. Entonces lo que he aprendido es a valorar mi tiempo y a valorar las cosas necesarias como la conexión con la naturaleza, el cuidarnos física y mentalmente, la ujú. salud mental, que a menudo es la gran olvidada Qué en todos importante. estos temas, Ujú, que al final pues esa persona tan rígida como yo era al principio, realmente no estaba disfrutando tanto del proceso, lo estaba disfrutando por lo que tú has dicho de la novedad, ¿no? ujú. Del que estás conociendo algo súper que te motiva, y en ese aspecto pues sí lo disfrutaba, pero también me generaba muchísima ansiedad Ya. y muchísimo estrés el hecho de, pues lo que te he comentado, de ir al cine o las comidas sociales. Ujú, Entonces creo que me quedo con el equilibrio que se alcanza cuando ya has pasado esa fase, porque todos yo creo que al principio, como has dicho tú, como lo cogemos con tanta fuerza, pues quizá nos venimos demasiado arriba y somos demasiado rígidos y estrictos, pero luego llega un punto en el que ya te relajas, llegas a un equilibrio, y ese equilibrio es realmente equilibrio entre todas las patas de la silla, ¿no? Entre todos los ámbitos de la salud, ujú. los pilares de la salud que yo los llamo, los 4 pilares básicos. Totalmente.
Marisa, pero tú piensas que, por ejemplo, habrías podido hacer las cosas diferentes del principio, es decir, con un enfoque menos rígido, o que en realidad ha sido una parte necesaria del proceso, aunque ahora mismo dijeras, bueno, visto hacia atrás, ¿no? Con lo que sea a día de hoy lo quitaría, pero realmente he tenido que pasar por ahí para poder darme Sí, cuenta de que ese no era el enfoque adecuado, ¿no? He tenido que vivirlo de esa manera. totalmente de acuerdo, totalmente. Además, yo como te he comentado, cuando yo fumaba, yo lo he intentado dejar muchas veces a poco, Ujú. en plan, pero yo soy muy drástica, o todo o nada. Entonces, en este aspecto fue igual. Claro. Lo dejé todo de golpe. O sea, yo además venía de dejar de fumar unos meses, un par de meses, un mes. Y al mes fue cuando más o menos me quedé sin pareja y sin trabajo y empecé a investigar sobre el real fooding y fue todo drástico. Porque es que yo creo que, como dices tú, aunque a día de hoy desde fuera, echando la vista atrás, la perspectiva sea diferente y piense, pues quizá podría haber hecho las cosas de otra manera. Pero es que yo creo que en mi caso no me hubiera funcionado. Y Ujú. además, como dices tú, ese aprendizaje posterior de sé dónde he estado y gracias a eso ahora estoy donde estoy. Mm. Si no lo hubiera hecho así, tal vez no hubiera cambiado mis hábitos y hubiera seguido como todos mis intentos fallidos de dejar de fumar. No sé, creo que sí, Pues que tienes razón en ese punto, vamos. yo es que muchas veces, ¿no? Lo pienso y siempre recomendamos, porque claro, como lo hemos vivido, ¿no? A la gente le recomendamos que no hagan las cosas drásticamente, que vayan poco a poco, que los cambios muy drásticos pueden generar más ansiedad al principio, que luego muchas veces, ¿no? Cuando queremos cambiar muchas cosas de golpe nos saturamos y acabamos abandonándolo todo. Entonces, intentamos Sí, sí, aconsejar que se hagan las cosas diferentes a como las hemos hecho nosotros, porque, claro, lo hemos visto en nuestro propio proceso y claro, retrospectivamente decimos, es que se podrían haber hecho mejor. Pero claro, luego en realidad dices, es que he tenido que pasar por eso, porque si no, es que a lo mejor lo que tú has dicho, no estaría donde estoy ahora mismo y no tendría el aprendizaje, ¿no? que he sacado de todo ello. totalmente. Pero bueno, para eso está la individualización y el Mm, acompañar al paciente, porque cuando tú tienes un paciente en consulta, lo que hemos hablado, a una persona le va a venir bien hacerlo de una manera y a otros de otra. No todos somos iguales ni todos lo vivimos de la misma forma. Pero ujú, bueno, yo por ejemplo, cuando tengo algún paciente sí que le suelo decir, bueno, en la entrevista, pues, qué procesos ha tenido en su vida, por ejemplo, si ha dejado de fumar o ha hecho cosas similares, cómo lo ha conseguido. O ujú, cómo ha conseguido integrar el deporte en su vida, si es que lo ha hecho. ujú, Y bueno, a partir de ahí, pues ir viendo y hacer cambios y modificaciones si se ve que no se está llegando a un buen punto. Por ejemplo, yo no soy todo 100% radical, pero hay personas que a lo mejor necesitan para su salud mental mantener una cervecita el fin de semana en su vida, que quieran con sus amigos y bueno, vale, pues vamos a empezar por todo lo demás, a quitarte los ultraprocesados del desayuno mm, y a quitarte, por ejemplo, otras cosas que realmente sí que son más superfluas y que realmente no son tan necesarias, quizá en su día a día, para mantener esa salud mental, ¿no? Digamos, pero a lo ujú. mejor esa pequeña cosa de esa cervecita el fin de semana, a lo mejor sí. Yo les suelo decir, ¿qué única cosa? Dime una cosa que no serías capaz de cambiar ahora mismo. Entonces, pues uno me dice, pues una cerveza el sábado. Otro me dice, pues yo qué sé, otra cosa. Ujú. Entonces, para eso lo vamos a mantener. Vamos a hacer todos los cambios que te faltan. Y ese lo vamos a mantener. Y cuando ya estés preparado porque tengas todos los demás cambios integrados y que realmente te gusten y formen parte de tu vida, vamos al siguiente paso. Yo siempre pongo el ejemplo de una escalera. Estamos en el 0 y queremos llegar al 10. No podemos llegar de un salto. Tenemos Claro. que ir poco a poco. Porque si pegamos un salto muy grande, lo mismo nos pegamos una hostia. Que esa hostia nos va a enseñar mucho también. Porque las hostias son grandes aprendizajes. Pero bueno, depende de la persona, será necesario que se pegue una más grande o una más pequeña o ninguna. Que a veces puede ser un proceso amable. Realmente depende del sujeto. Cada persona lo vive de una forma. Sí, la verdad es que siempre intentamos, ¿no? El hacer las cosas fáciles a las personas a las que queremos ayudar. Intentamos que no se equivoquen donde nosotros sabemos que nos hemos equivocado. Ajá, Intentamos que no cometan los mismos errores. Intentamos, ¿no? Que, pues claro. eso, que no se estrellen, como tú dices. Pero Pero a lo, veces es necesario. Es que efectivamente, a ahí veces va a es... llegar. Es que a veces tenemos que dejar que la gente se equivoque porque es la única forma de que ellos mismos se den cuenta de que por ahí no, ¿no? Totalmente. Sí, Mm. sí.
Coincido, vamos, totalmente. Marisa, y otra cosa que me interesa mucho es la parte de disfrutar del proceso, porque yo creo que es verdad que mucha gente tiene una fuerte motivación por querer cambiar hábitos en su vida, una motivación que puede ser pues, por mejorar su salud o porque quiere pues eso, llegar en un mejor estado a una edad más avanzada, pero se obsesiona, por decirlo de alguna manera, ¿no? con el resultado o se centra solo en el resultado. Y el proceso, pues, es como que tiene muchísima fuerza de voluntad y lo hacen, incluso aunque no lo estén disfrutando, ¿no? Entonces, esa parte de disfrutar del proceso, ¿tú cómo o sea, qué tipo de consejos darías? Por ejemplo, ¿no? En la alimentación, yo creo que una parte muy importante no es solamente saber qué alimentos poner en el plato, sino saber cómo disfrutar de esos alimentos que además tienen un alto valor nutricional. Porque muchas personas llevan toda la vida, ¿no? Poniéndose pues, una pechuga, unas hojitas de lechuga y no sé qué, y porque saben, ¿no? Es el tipo de Sí, alimentación el que quieren macro llevar. de los típicos macros de gimnasio de persona rígida. Justo, y le preguntas, ¿pero a ti esto te gusta? Y dice, no. Dice, lo como porque lo tengo que comer y porque es lo, ¿no? Es lo sano. Dice, ya llegará el fin de semana o ya me daré algún capricho cuando pueda o cuando me apetezca. Dice, pero en el día a día o en mis comidas habituales como pues ya está, por comer, Por por salir comer. del paso, por compromiso. Pues, ¿Cómo ves tú eso a largo plazo como estrategia? ¿Y cómo se podría cambiar la forma de disfrutar más del proceso? pues a largo plazo lo veo que no es sostenible, porque tú no puedes estar comiendo pechuga y arroz toda tu vida, porque es que al final la alimentación somos seres que estamos aquí porque nos ha gustado comer, obviamente, o sea, es un proceso fisiológico natural el que la comida te guste y te genere cierta recompensa. Entonces, el que no lo haga, al final, es un ámbito de tu vida muy importante y tienes que disfrutarlo de otra manera. Yo, por ejemplo, recomiendo pues que busquen recetas diferentes, que se apunten a formaciones de personas que dan consejos sobre cocina, que prueben, que experimenten en la cocina, que disfruten. Hay gente a la que dice, yo por ejemplo, antes no me gustaba cocinar y ahora me encanta. ¿Por qué? Porque lo he integrado como un proceso de mi vida y sé que es necesario, aunque haga recetas de 15 minutos, como la última receta que subí a Instagram, 15 minutos, pero salteas tu verdurita, le pones tus especias y le pones luego tu fuente de proteína saludable, tu fuente de carbohidratos saludable y ya está. Y es que es un proceso que tienes que integrar en tu vida, poco a poco. Te pones música, te pones a bailar, te pones a hacer otras cosas y vas probando y experimentando. Y si realmente te cuesta, pues pides ayuda. Hay grandísimos profesionales, hay muchísima inspiración también en redes sociales sobre recetas Mm. y tienes que hacerlo que no sea aburrido. Porque al final, el que, como te he dicho, que está comiendo arroz y pechuga, puede ser que sí, que lo integre en su vida y que se pase 20 años comiendo arroz y pechuga, pero realmente no está disfrutando de ese proceso. Y a lo mejor, como dices tú, muchos de ellos no lo hacen ya ni por cuidarse a largo plazo, lo hacen por estética solo. Y entonces eso es más triste todavía porque no estás priorizando tu salud. Ahí no estás priorizando tu salud y la base debería ser priorizar tu salud. Y ojo que no tenemos nada en contra del arroz y la pechuga y el brócoli, que de hecho, o sea, a mí, por ejemplo, un arroz blanco, una pechuguita a la plancha y un brócoli al vapor, a mí sinceramente me gusta, ¿no? Estamos hablando de las personas que lo comen por obligación, Sí. porque piensan que es lo que tienen que comer y punto, ¿no? Y, Es falta de información también, porque sobre todo en el mundo del gimnasio tradicional ha habido mucha desinformación sobre alimentación y entonces yo creo que la salud tiene que ser una integrativa. Todos tenemos, cada profesional tiene su ámbito de actuación y puede ser que haya algunos que sí que controlen sobre muchas cosas, pero en general, por ejemplo, en el gimnasio, los típicos entrenadores, pues obviamente no tienen esa información porque se han dedicado a estudiar su ámbito y es totalmente lícito, pero claro, pues lo suyo es que sea todo multidisciplinar, que se apoyen en otros profesionales, que les den consejos, porque bueno, al final pues sí, estás comiendo ese arroz con pechuga y con el brócoli y te están faltando muchos otros micronutrientes. O sea, la variedad de alimentos al final es la que también hace que nuestro cuerpo esté nutrido realmente, sobre todo en micronutrientes, porque si no, si comes solamente una verdura o solamente una fuente de carbohidrato o de proteína, pues al final te quedas corto en otras muchas cosas. Por eso también se insiste siempre en la importancia de la variedad. O sea, la Claro. variedad
no es solo por no aburrirte, sino también es porque cada alimento en realidad pues tiene un perfil nutricional en cuanto a micronutrientes y compuestos bioactivos Claro. que es diferente y nuestro cuerpo los necesita a todos, ¿no? E Como la incluso en persona cuanto a tóxicos, también, también. efectivamente. O sea, la Porque más forma de una reducir... pequeña dosis de cada cosa Ujú, hace que tengas muchas cosas pequeñas, tóxicos, que no llegan realmente a afectarte a tu salud. justo, Si pero si comes solo comes de muchísimo, uno, eso es. claro, totalmente, sí, sí. Disruptor endocrino por las nubes. Sí, sí. Y volviendo un poco al tema de la cocina, Marisa, ¿qué papel piensas que tuvo en tu propia experiencia y en tu propio proceso de cambio de hábitos el empezar a cocinar los alimentos y a darles, pues eso, tu toque y meterte en la cocina? Pues creo que ha sido clave, o sea, ha sido la clave, de hecho, de adaptar estos hábitos de alimentación a mi vida. Ujú, Porque si no, habría acabado aburridísima y habría acabado volviendo a lo de antes. No me apetece nada, pues a comerme una empanadilla, porque yo siempre he sido más de salado que de dulce, la verdad. ujú, Pero eso, la verdad que ahora de vez en cuando si me apetece, me la compro, pero realmente es que me gusta cocinar. Me gusta probar cosas nuevas, me gusta el simple hecho de cómo huele la cocina cuando tú estás cocinando. Eso es que no tiene precio y es clave para mantener los hábitos en el tiempo. Porque realmente tú no puedes alimentarte, aparte de económicamente, tú no puedes alimentarte todos los días de cosas que compras ya preparadas, ¿no? Digamos, es ujú, clave, aunque sea, bueno, pues con el tema del batch cooking. Si uno tiene poco tiempo, pues puede cocinar una bandeja enorme de verduras y luego añadir la fuente de proteína de forma diaria, haciendo una pechuga vuelta y vuelta o haciendo pescado al vapor en el estuche o en el micro. ujú. O sea, es que hay miles de opciones y la clave es ir probando qué combinaciones te gustan más, porque cada uno tenemos un paladar y sobre todo el hecho de cuando dejas de consumir ultraprocesados, que son productos muy palatables y que tienen un umbral, por ejemplo, del dulzor o sabores muy intensos, pues obviamente cuando tú reeducas tu paladar es que te sabe todo súper rico, Ujú. está todo súper rico. Me encanta cocinar y me encanta comer cosas sanas y ricas. Claro, es que esa es la clave, ¿no? Aprender a transformar las cosas sanas en cosas que también estén ricas, ¿no? Claro, Para poder disfrutar de ese proceso de cambio de hábitos de totalmente. alimentación. Y luego otra cuestión que también creo que es importante y a veces pues no se le presta mucha atención es la importancia de estar rodeado de personas que tengan quizá las mismas motivaciones que tú o que por ejemplo estén como en el mismo proceso, ¿no? ¿Qué papel piensas que juega ese concepto de comunidad o de tribu, ¿no? De rodearte de personas para ayudarte en tu propio proceso de cambio de hábitos? Pues creo que es un factor determinante, porque si tú te quedas en tu círculo como... Si yo me hubiera quedado en mi círculo tóxico, no estaría aquí hablando contigo ahora mismo, porque no habría salido de ahí. O sea, yo tuve, claro, en el momento en el que yo vi que necesitaba salir de ahí, yo lo hablé con mi ex, y mi ex en ese momento no estaba en el mismo punto que yo, y no fue mi apoyo. Por lo tanto, a mí no me quedaba otra que romper con eso, porque a mí no llevaba mucho tiempo lastrándome y mucho tiempo intentando yo salir de ahí sin poder, porque al final mi principal compañía estaba en otro punto vital y ya está, y es respetable, realmente no es ni mejor ni peor. Obviamente sí que a día de hoy yo sé que es mejor como estoy que como estaba, pero bueno, para él pues quizás su salud mental le requiera hacerlo de otra manera o todavía no haya hecho ese clic necesario. Entonces, yo con mucha gente de mi pasado, ahora, por ejemplo, tengo algunos amigos que siguen en el mismo rollo de fumar, no sé qué, todos los fines de semana, tal. Yo les veo cada X tiempo, porque son personas que yo sigo queriendo, obviamente, pero ya no me aportan como me aportaban antes, porque también he ido conociendo a otras personas que han estado más afines a mí y que me han motivado a seguir en este paso, en este crecimiento y demás. Y entonces pues te vas rodeando al final de personas que son más afines a ti. En cuanto a alimentación al principio, sobre todo cuando empecé en Real Foodie, pero después sí que es verdad que he ido pues ampliando muchísimo el círculo. El grupito del senderismo, el grupito del no sé qué, gente con la que te puedes hablar de cosas de psicología y que te enriquecen y que te llenan el corazón y dices tú, es que esto no tiene precio. Y yo tengo muchos amigos, muchos círculos muy variados y me enriquezco de todos. De cada uno de ellos me enriquezco en una parte
y yo espero también aportarles a ellos en esa parte y en otras, que a lo mejor ellos necesitan ese despertar, ¿sabes? Que a lo mejor yo, como te he dicho, tampoco intento convencer a nadie, pero predicando con el ejemplo, ellos a lo mejor ya han despertado en algunos ámbitos y necesitan un poquito de esa curiosidad sobre otros ámbitos, ¿no? Porque ya son personas inquietas, con ganas de conocer, de aprender. Entonces todo eso te retroalimenta y te motiva a seguir en este camino. Es enriquecedor. Como suelen decir, ¿no? Que cuando quieras cambiar en un determinado aspecto o crecer en un determinado aspecto, rodéate de personas que estén ya, digamos, en ese camino. Claro. Porque, digamos, que es una forma de que tiren de ti. Te va a ayudar, te va a poner las cosas más fáciles. Claro. Y realmente es un problema cuando, por ejemplo, vemos en consulta personas que quieren cambiar, quieren hacer cambios en su alimentación, en su estilo de vida, pero su entorno es completamente desfavorable. Sí. No tienen el apoyo de su pareja, ni de su familia, ni de sus amigos, ni de su entorno laboral. Y entonces, claro, el esfuerzo es 5 veces mayor que el de una persona que tenga un entorno favorable. Y claro, es muy difícil, ¿no? Para esas personas y también es difícil poder ayudarlas desde fuera. Sí. No sé tú si has tenido alguna experiencia profesional, ¿no? Con algo de este estilo y no sé qué tipo de consejos o recomendaciones sueles dar en estos casos. He tenido algún paciente que ha estado en esta situación y al final yo lo que he intentado es que esa persona, porque sí, tú puedes tener un círculo, pero es que tú puedes ampliar tu círculo. Uh-huh. Aunque tu círculo principal siga manteniéndote atrapado en algún aspecto, en ese sentido, en el que tú no puedas evolucionar, también te puedes apuntar a actividades, te puedes apuntar a yoga. Y a lo mejor te quitas una hora de Netflix, que si tu marido o tu mujer quiere estar viendo eso, pues tú decides, oye, pues yo me voy a ir a yoga. Uh-huh. Que al final el que tú tengas un círculo no hace que tengas que estar 24 horas con ese círculo. Todos tenemos que hacer pequeños esfuerzos, sobre todo, como dices tú, si ya te ha hecho ese clic la cabeza y ya te ha dicho, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mi alimentación, quiero cuidarme. Y poco a poco, cuando los de tu círculo más tóxico, digamos, llamémosle así, vean tus cambios y vean cómo tú poco a poco cada vez... Porque al final esta persona sí que tiene que ir pasito a pasito, esta persona sí que no puede pegar ningún salto. Claro. Porque un pequeño pasito sería, me voy a apuntar hoy a yoga. Vale, pues el fin de semana voy a intentar irme a andar. A andar, que tampoco te estoy diciendo que empieces que te vayas al gimnasio. A andar por la naturaleza. Sí, en un grupo de senderismo, como has dicho tú antes, por ejemplo, ¿no? A la semana siguiente le propones a tu familia, oye, ¿os queréis venir? Que mira, que vamos a hacer una rutita muy sencillita. Pues a lo mejor te dicen que no 50 veces, pero a lo mejor a la 51, cuando te ven a ti que llegas con una sonrisa de oreja a oreja a casa, que llegas cansado, que llegas feliz, y dices tú, pues oye, lo mismo me voy a tener que apuntar. Uh-huh. Y puede ser que ese pequeño cambio provoque pequeños cambios en ese entorno y al final poco a poco se salga acompañado. Yo en algunos casos que he tenido ha sido así, ha sido muy lento, muy gradual, pero realmente han conseguido, tampoco han llegado al 10, pero es que el 10 está bien para alguno, para otro un 6 o un 7 está bien. Es suficiente, efectivamente. Claro, no todos tenemos que llegar al mismo punto para mejorar. Es súper interesante esto que has comentado porque es verdad que muchas personas, ¿no? Dicen, es que yo no tengo apoyo ni en mi familia, ni en mi pareja, ni en mi entorno, ni en mi trabajo. Y entonces piensan que la única solución es un cambio radical, ¿no? Y te dicen, es que yo no voy a romper con todo. Y claro, esto es igual que decíamos antes, las cosas se pueden hacer o radicales, como en tu caso, tú dijiste, yo rompo con todo, ya rompí, está. Claro, porque veía que no podía salir de otra manera porque no me apoyaban. Claro, y habrá casos en los que eso sea necesario. Claro. Efectivamente. Y luego, sin embargo, hay otras formas de hacerlo de una manera que no sea radical. Y lo has dicho perfectamente. Dices, yo no rompo mi entorno, yo añado otras cosas a mi entorno, es decir, enriquezco mi entorno, ¿no? Me uno, pues eso, al grupito que sale a caminar por las tardes, al grupo que sale de senderismo los fines de semana, me apunto a una comunidad en la que, pues a lo mejor se hable de temas de alimentación saludable. Por ejemplo, en la propia comunidad del grupo de Facebook en aquel momento, probablemente también fuera una forma de salir y de ampliar, ¿no? Y de rodearte de personas con objetivos y motivaciones similares a las tuyas. Claro, y encima no requería que tú salieras de casa, porque encima
Es como tu plataforma, como tus cursos, informaciones, son cosas que tú puedes hacer desde casa y que realmente no te están suponiendo tampoco un esfuerzo de tener que desplazarte. En vez de estar una hora viendo una serie de Netflix que a lo mejor no te está aportando nada, pues oye, dedícate esa hora a ti. Es que al final estás dedicando a ti, a tu salud física y mental. Sí, es autocuidado al final. Sí, es decir, todo totalmente. lo que hagas para ti es una forma de autocuidarse, y autocuidarse puede tener muchas formas diferentes. Sí, totalmente. Bueno, Marisa, y ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo quiera empezar a cambiar sus hábitos, ¿vale? De alimentación, de estilo de vida, pero esté muy perdido y no sepa por dónde empezar? Pues lo primero es que si ya ha llegado al punto en el que sabe que quiere cambiar, eso es lo más importante, llegar a ese punto. Porque si llegamos a este punto, no empezamos. Entonces, partiendo de esto, depende de la persona, podrá hacerlo sola o podrá hacerlo acompañada. Yo siempre recomiendo que siempre vas a necesitar algo de ayuda. Bien sea en una comunidad, como la que hemos comentado del grupo Facebook, o mediante cursos, mediante charlas, o con un profesional que te lleve, que te paute una dieta. Depende de la persona, pues esa ayuda podrá ser más genérica o más general y más grupal, o tendrá que ser más específica. Por ejemplo, si hay alguna patología o cosa que haya asociada, pues obviamente tendrá que buscar un profesional que le ayude de una forma más personal, ¿no? Personalizada. Pero la clave es que ya una vez que has hecho ese clic, esto no tiene forma de pararlo. Al final, aunque sea poquito a poco, dependiendo de lo que hemos comentado, si tu entorno es favorable o no es favorable, pues tendrás que hacer las cosas de una manera. Y sobre todo, pedir ayuda. Que pedir ayuda es de valientes. O sea, en todos los ámbitos, igual que en el ámbito psicológico, si no hay cosas que no es capaz de gestionar, pues tendrá que gestionarlas como psicólogo o con alguien que le brinde ese apoyo. Y en la alimentación pasa lo mismo. O sea, todos tenemos momentos en los que a lo mejor nos hemos visto más perdidos y nos hemos apoyado siempre en otros para seguir en este camino. Sí, necesitamos a alguien que nos dé las herramientas que ahora mismo pues no tenemos. Claro, Y sí. tanto en el ámbito, como tú dices, psicológico, como en cualquier otro ámbito, pues Claro. es interesante buscar a alguien que te pueda aportar eso. Claro, sí. Sobre todo, por ejemplo, en el entrenamiento, no te vas a poner También. a hacer una sentadilla sin saber cómo, porque te puedes hacer algo, puedes lesionar. O sea, en todo, y en la alimentación pasa lo mismo. Igual. Porque también muchas veces una cosa que sí que yo he visto mal quizá es el hecho de la alimentación sana, ¿no? Por ejemplo, come sano. A ver, come sano, pero también hay que comer equilibrado. No puedes comer solo sano, porque si comes solo sano y no comes mucha verdura, pero no comes proteína, pues te estás dejando cosas que no son saludables. Pues al final la información la tenemos los profesionales, también está en muchos sitios a nivel de divulgación en redes y demás, que también se puede uno orientar por ahí. Pero bueno, la clave es buscar esa información y buscar a quien te ayude, quien te apoye, quien te brinde esa información. Sí, o quien te dé esa información de una manera organizada y adaptada a tu nivel y adaptada a tus necesidades, ¿no? Totalmente. Que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Genial, Marisa. Oye, por cierto, antes nos has comentado que tenías una cuenta de Instagram. No sé si quieres dejarnos por aquí algún sitio en el que, pues no sé, por si a alguien le interesa saber más sobre ti, sobre tu labor de divulgación o sobre tus proyectos profesionales, pues que sepa dónde encontrarte. Vale, genial. Pues yo en Instagram soy la cocinera viajera con .la.cocinera.viajera. Y bueno, también he iniciado hace poquito un canal de YouTube en el que tengo 2 vídeos subidos, pero bueno, voy a seguir subiendo más. Y sobre todo, pues esto de divulgación, hablando de cosas, de mis aprendizajes y de cómo he vivido yo el proceso este. Y por si le puede ser a alguien de utilidad, pues el canal se llama igual La Cocinera Viajera. Así que pues nada, encantada de recibirles a quien se quiera animar. Pues ya lo sabéis, ahí la tenéis. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisa, por esta charla tan interesante y enriquecedora. Gracias a ti, de verdad. Y por tu tiempo, por supuesto. Bueno, pues un besito muy grande y gracias. Un beso, cuídate. Chao. Chao. Muchísimas gracias, Marisa, por habernos compartido tu experiencia, y gracias también a ti que nos has escuchado hasta el final y a todos los que me apoyáis formando parte de la escuela online.
Por si aún no lo sabes, te cuento que en mi escuela online tienes ya 40 cursos en vídeo y en audio hechos por mí sobre alimentación y salud, que sigo añadiendo continuamente cursos nuevos, que además puedes unirte al maravilloso grupo privado de la escuela y acceder también a menús, a recetas, a sesiones en directo y a otras sorpresas que encontrarás dentro. Así que si te suena interesante, puedes unirte tú también en www.edial.es. Y si te apetece, pues puedes compartir el podcast y dejarme valoraciones y las estrellitas, que siempre ayuda. Bueno, pues gracias de nuevo por habernos acompañado y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir caminando juntos hacia un estilo de vida y alimentación saludable. Y mientras tanto, no os olvidéis de disfrutar del camino.